Por si acaso, justo título no es la constancia de posesión. La constancia de posesión es solamente un medio a partir del cual se acredita la existencia del ejercicio del derecho de posesión, pero no es justo título, por si acaso. Bueno, acá hay una pregunta del señor Encalada. ¿Por qué razón un inquilino nunca podrá acceder a la prescripción? Eh, bueno, primero, si usted me dice inquilino, si usted me dice inquilino, esa persona, cual nosotros llamamos inquilino, que técnicamente se llama arrendatario, es una persona que reconoce que no tiene un derecho, no tiene un derecho, ¿no?, de propiedad respecto al inmueble. El derecho que se le ha concedido a él en virtud de un título es un derecho al uso, es un derecho al goce del inmueble y es un derecho temporal. Para que proceda la prescripción, tienen que concurrir diversos presupuestos. Uno de esos presupuestos es que esta persona esté en el ejercicio en calidad de propietario. ¿Usted cree que un inquilino está en calidad de propietario? Porque estando en calidad de propietario, siendo inquilino, tiene que pagar un alquiler. Se encuentra obligado a devolver el inmueble al vencimiento del plazo. A ver, una pregunta de la señorita Marisol Quintero. Dice, son 3 hermanos y uno ya vendió su parte. Los otros pueden aplicar el derecho de preferencia, pero no tienen que comprar. Bueno, primero, sí es cierto, el hermano que vendió debió darle la preferencia a los otros 2, pero esa preferencia no es, ¿qué le puedo decir?, de carácter permanente, sino que le otorga por un plazo determinado. Ahora, supongamos que se realizó la transferencia y los hermanos toman conocimiento de las mismas, pues ellos han debido iniciar el proceso de retracto, pero este proceso de retracto está sujeto a un plazo de caducidad, que es un plazo de 30 días. Si no inician el proceso dentro de ellos, pues evidentemente ya pierden su derecho a iniciar dicha pretensión. Hay una pregunta del señor Moscol, dice, hay una propiedad, hay un inmueble que está sujeto al régimen de copropiedad. Perfecto. Entonces, hay un proceso judicial donde se embargan los derechos y acciones, deben ser de este copropietario deudor. ¿No es así? Eh, Acá su pregunta, bueno, su inquietud tiene varias cosas, ¿no? Lo primero, ¿es viable iniciar o interponer un embargo sobre derechos y acciones de un copropietario? Sí, se puede embargar derechos y acciones de un copropietario. Luego me dice lo siguiente, que el demandante ganó el proceso y ya con sentencia ganadora, después de 10 años, fallece, ¿no? Pues evidentemente, en tanto la medida cautelar subsista, pues ahí estará y ya todo eso quedará sujeto a los sucesores. Los sucesores pueden seguir en el proceso. Ahora, si bien es cierto, allí también usted hace referencia a una sentencia que ha ganado, habría que ver si esa ejecutoria se ha podido llevar a cabo, hacer efectiva, porque si bien es cierto, este señor acreedor puede embargar, puede solicitar el proceso de cobranza y el embargo, la pretensión como tal está sujeto a un plazo de prescripción. Aún incluso las ejecutorias están sujetos a un plazo de prescripción y habría que ver eso en casuística porque de pronto si no ya ha prescrito, han transcurrido todos los plazos, no hay ninguna causal de interrupción del plazo, pues tendría que iniciar su proceso judicial de declaración de prescripción. Pero esto no es prescripción adquisitiva, sino prescripción extintiva de obligaciones. José Polo hace una pregunta sobre la transferencia de posesión como consecuencia del fallecimiento del titular. Eso lo vamos a ver más adelante y hoy también lo abordaremos el día de mañana. Bueno, entonces analizaremos el pleno. Hay varias preguntas que no les he contestado porque son preguntas que tienen que ver con la prescripción y eso, como dije, ya lo vamos a ver eso el día de mañana.
Bueno, indicarles lo siguiente. Este, Vamos a hacer un análisis de este pleno. Este, Cuando nosotros hacemos referencia al pleno, indicarles lo siguiente. Esto se da como consecuencia que hasta antes de la realización del pleno, los fallos que tenían las diversas instancias judiciales no guardaban la debida concordancia. Todos sabemos que es un aforismo que dice, ante la misma razón existe el mismo derecho. Pero más allá de ello, hay algo importante, que cuando nosotros hablamos de un Estado constitucional de derecho, nosotros advertimos que hay una preocupación por parte del Estado de regular todo el sistema de la administración de justicia, y lo vemos que en la Constitución se establecen un sinnúmero de principios y garantías propias de la administración de justicia. Pues también debemos entender que es parte del derecho, sobre todo de los justiciables, el de poder, más allá de establecer un clima de seguridad jurídica, poder gozar de la predictibilidad de las decisiones. Entonces, estos plenos casatorios, que más allá que tengan un sustento en el artículo 400 del Código Procesal Civil, ¿no? Más allá de que sirvan para fijar lineamientos a partir del cual todas las instancias inferiores a la Corte Suprema tienen que resolver en ese sentido ante casos análogos, pues lo que se está buscando es garantizar ese clima de predictibilidad y, como consecuencia de ellos, un clima de seguridad jurídica respecto de los justiciables. Y también ello, pues, tiene su efecto en el desarrollo económico. En tanto exista, pues, un clima de seguridad jurídica y predictibilidad, pues obviamente habrá una mayor inversión y habrá un crecimiento económico. Entonces, esas son las razones por las cuales se dan los plenos, y que en este caso, pues se ha buscado que establecer un pleno que regule cuáles son las facultades que a partir del mismo va a tener el juez cuando conozca de un proceso de desalojo por ocupante precario. Pues bien, nosotros vemos que los plenos como tal, pues tienen un reconocimiento normativo. Existe regulación al respecto, y desde la aplicación de este Código Procesal Civil, pues hay un sinnúmero de plenos que se han venido dando y que han buscado de cierta manera poder regular todas esas situaciones que se podían venir presentando y que no tenían opinión o no tenían soluciones concordantes ante problemas similares. Uno de ellos es este del desalojo por ocupante precario, y más allá que en el mismo pleno se hayan establecido algunos conceptos esenciales, que son los conceptos que de cierta manera hemos abordado y que también vamos a analizar cuando se haga referencia a cada uno de los puntos del precedente establecido, pues más allá de ello, solamente indicarles lo siguiente. Ahora, en los procesos de desalojo por ocupante precario, el juez tiene mayores facultades que las que tenía con anterioridad al pleno. Dos, en los procesos de desalojo por ocupante precario existe ya obligatoriedad del juez de realizar un pronunciamiento sobre lo que se conoce como el fondo del conflicto puesto en su conocimiento, ¿no? ¿Qué dice el artículo 121, 122 del Código Procesal Civil? Le dice, oiga, realiza el juez realiza la función saneadora del proceso. Y esta función saneadora se da en tres momentos, ¿no? Se da uno cuando califica la demanda, porque el juez tiene que, en dicha labor de calificación de la demanda, advertir que en la misma estén reunidas los presupuestos procesales y condiciones de la acción
que si ello es así, va a posibilitar que cuando llegue la sentencia, el juez emita una decisión sobre el fondo, es decir, que le otorgue el derecho o le deniegue el derecho al que le solicita. Hay un segundo momento de realizar esta calificación del cumplimiento de estas condiciones de la acción y de los presupuestos de la acción. Es en la etapa que se conoce como saneamiento procesal. Perfecto. Entonces, también ese es otro momento en el cual el juez realiza una recalificación de la demanda o si en el proceso se han formulado excepciones, defensas previas, pues sencillamente el juez resuelve todo tipo de incidencia que cuestiona las condiciones de la acción y presupuestos procesales, y si advierte que están en el proceso ellos, pues continuará con el proceso. Pero si como consecuencia del ejercicio de este derecho a contradicción del demandado hay excepciones y las mismas tienen una incidencia directa, pues la ley ha establecido que de amparar este tipo de excepciones procesales que se conocen como excepciones perentorias, el juez dispone la conclusión del proceso. Y por excepción, esta labor saneadora se realiza en la sentencia. Entonces, la sentencia es un acto procesal en el cual el juez debe resolver el conflicto, pero solamente de manera excepcional la sentencia puede significar un pronunciamiento sobre la validez de la relación jurídica procesal. Cuando ello es así, cuando estamos frente a una sentencia en la cual el juez se pronuncia por la validez de la relación jurídica procesal, nosotros estamos frente a lo que se conoce en doctrina como fallos inhibitorios. Entonces ahí se reconoce el fallo inhibitorio porque la sentencia al final sale improcedente la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que no le dio la razón ni al demandante ni al demandado, sino que el juez advierte que de pronto hay algún incumplimiento de presupuesto procesal o condición de la acción. La improcedencia de la demanda no genera los efectos de cosa juzgada. Pero si estamos frente a una sentencia donde dice fundada, infundada, bueno, ahí el juez ha emitido pronunciamiento sobre el fondo. Ojo, allí sí podríamos estar frente a un supuesto de una cosa juzgada si es que sencillamente ya se agotaron las instancias o si la parte perdedora no ha interpuesto algún medio impugnatorio. Perfecto. Entonces ahora lo que se quiere a través de este pleno es que todas esas sentencias concluyan con un pronunciamiento sobre el fondo. Es decir, que digan fundada la demanda y dispongan el desalojo, o en su caso, pues, que en la sentencia se diga infundada la demanda y que ya no existan estas sentencias inhibitorias. Entonces, ¿cuáles son los precedentes? ¿Cuáles son los precedentes que se fijan? Lo primero es que establece quién es precario y que esto nace de lo que nosotros hemos hecho referencia en el artículo 911, que le dicen hoy precario, pues es el que no tiene título o que sencillamente cuando el mismo que ha tenido, pues se ha extinguido. Obviamente, pues no tiene título, no paga renta, ¿no? Ese es un precario. O siendo arrendatario, el mismo ya se ha extinguido, pues sencillamente ese es precario. Pero no solamente es importante hacer referencia a la condición de precario, sino que establece algo esencial, que en este proceso de desalojo por precario no está en discusión el derecho de propiedad de quien lo reclama. No está. Lo que es objeto de discusión es el derecho de posesión. Eso es lo que es objeto de discusión. Porque si fuera una discusión sobre el derecho de propiedad, pues el objeto de la pretensión sería reivindicación y no un proceso de desalojo por ocupante precario. El proceso de desalojo por ocupante precario, ¿qué implica? Pues implica la declaración de restitución del bien por el desalojo. Una vez que se ha declarado a través de la sentencia que sea fundada,
pues debe entenderse que la decisión del juez es que se restituya o se le entregue la posesión a quien la esté reclamando, independiente si la persona que lo reclama es o no es propietario, porque vamos a ver en el punto 4 que dice, oiga, legitimado para obrar activa, dice, legitimación para obrar activa. ¿Qué significa, en pocas palabras, quién puede ser demandante? Y ahí vamos a ver que no solamente puede ser demandante el propietario, sino cualquier otra persona que tenga derecho a solicitar la restitución de un predio. Si de pronto es un administrador, obviamente. ¿Y quién tiene la legitimidad para obrar pasiva? Obviamente, pues el que la está ocupando, ¿no? Obviamente ese poseedor. El servidor y tenedor de la posesión no tiene legitimación para obrar pasiva. Él es un encargado. Ya hemos dicho, ese servidor y tenedor tendrá que decirle al juez, oiga, el titular o el legitimado para estar en el proceso como demandado es fulanito de tal. A él lo ubican en tal sitio, notifíquenle a él en tal dirección y todo. Y luego vamos a ver que existen varios supuestos de posesión precaria. Existen supuestos de posesión precaria que derivan de una resolución extrajudicial de un contrato. Se establece un contrato de compra-venta y dentro de este contrato de compra-venta hay diversas cláusulas. Una de esas cláusulas tiene que ver con la forma de pago. Entonces le dice, hay una cuota inicial y hay cuotas que me pagarán mensualmente. Y por ahí habrá otras cláusulas que dicen, si dejara de pagar 2 o más cuotas, se resolverá el contrato. Y ahí ya quedará en las partes sin establecer las formas o mecanismos de resolución. Hay quienes establecen una resolución de pleno derecho, entonces ahí establecen una cláusula de resolución de pleno derecho. Basta la carta notarial simple indicando que se hace valer esta cláusula ante el incumplimiento de dicha obligación. Pero hay otros supuestos en los cuales no se fija una cláusula de resolución de pleno derecho, y son los supuestos a los cuales hace referencia el artículo 1428, 1429 y el 1430. ¿Y qué dicen en estos supuestos? Dicen lo siguiente, que cuando no existe cláusula de resolución de pleno derecho, pues la parte contratante perjudicada con el incumplimiento tiene que requerirlo notarialmente y darle un plazo no menor de 15 días para que la otra parte cumpla con su obligación. Entonces, puede ser que esta persona diga, me está debiendo 3 meses y encima tengo que remitirle una carta notarial y otorgarle 15 días hasta que me conteste y ya me debe otro mes más. No, ¿sabe qué? Le voy a mandar la carta y le voy a dar 3 días, ya 5 días para que me pague, si no el contrato resuelto. Sí, puede hacerlo eso, pero cuando recurra al juez y le diga, vengo a interponer mi demanda de desalojo por ocupante precario contra Juan Pérez, sí es cierto, él lo compró, pero se le resolvió el contrato por la falta de pago, pues el juez va a realizar un análisis respecto al cumplimiento de la formalidad de dicha resolución. Entonces, si el juez advierte que esa resolución extrajudicial no se ha dictado, no se ha realizado bajo el cumplimiento, observancia de lo que establecen los dispositivos legales en referencia, pues sencillamente el juez advertirá que esa resolución extrajudicial es ineficaz. Consecuentemente, declarará infundada la demanda. Pero si está frente a un supuesto de resolución extrajudicial, el juez realiza el análisis del mismo, establece que se ha cumplido con el mecanismo de resolución, pues amparará la demanda. Luego, ¿qué pasa frente a los casos en los cuales el contrato ha vencido? Acá hay que tener especial cuidado. Si el contrato ha vencido y el titular realiza un requerimiento de devolución, automáticamente lo está constituyendo en ocupante precario a este arrendatario.
Perfecto. Entonces allí especial cuidado, porque de pronto es un contrato de arrendamiento con una merced conductiva muy ínfima, que todo conflicto sería objeto de conocimiento por el importe de la merced conductiva en un juzgado de paz letrado. Consecuentemente, dado este requerimiento notarial, ahora el juez competente ya no sería un juez de paz letrado, ni la pretensión sería la misma, sino estaríamos ante un eventual proceso de desalojo por ocupante precario que sería de conocimiento de un juez especializado y quizás culminaría en la Corte Suprema. Entonces, ¿qué hacer en estos supuestos? ¿Cuál sería el mecanismo que tenga este propietario o la persona que haya otorgado en arrendamiento para que pueda acudir quizás ante el juzgado de paz letrado y ejercitar su desalojo por vencimiento de contrato? Pues sencillamente nada de carta notarial de devolución del inmueble y directamente pues la conciliación extrajudicial solicitando el desalojo por vencimiento de contrato. Otro de los supuestos, y que ya lo hemos analizado, si bien es cierto, en un proceso de desalojo, este demandado para justificar el ejercicio del derecho de posesión presenta un título, puede ser un contrato de arrendamiento, puede ser una minuta de compra-venta o algo, el juez está facultado para realizar un control de validez sustancial y formal de dicho título. Perfecto. Y en tanto él considere que esa nulidad es manifiesta, pues sencillamente ese título no tendrá eficacia y el juez declarará fundada la demanda, ¿no? Entonces allí eso es especial cuidado y ese tema justamente se da porque, como indicamos con anterioridad al pleno, un proceso de desalojo por ocupante precario, el demandado exhibía un título y el juez terminaba el proceso con una sentencia que decían vayan a discutir la validez del título en otro proceso. Y no había un pronunciamiento sobre el fondo, sino sencillamente el conflicto era derivado a otro tipo de proceso. Otro de los supuestos que se da es el supuesto de enajenación, es decir, venta de un bien arrendado cuando el contrato no está inscrito. La regla que dice, si el contrato de arrendamiento está inscrito, el que lo adquiere tiene que someterse a las cláusulas de ese contrato de arrendamiento inscrito. Yo compré un bien inmueble y veo que en los registros públicos aparece que el plazo de duración del contrato es de 4 o 5 años, pues tendré que esperar que ese plazo venza para recién poder solicitar la devolución del inmueble. Pero si adquiero el bien, está ocupado el bien y sencillamente ese contrato de arrendamiento no ha sido inscrito, ya es facultad del nuevo propietario de respetarlo o si gusta, en su caso, puede interponer la demanda de desalojo por ocupante precario.